¡Hola! Este vídeo tengo que empezarlo dando las gracias a todos, absolutamente todos los que me comentasteis en el último vídeo. Ha sido bastante increíble, algunos de vuestros comentarios me han emocionado muchísimo y no sé, que me habéis dado fuerzas para seguir aquí 200 años más o menos. Y no sé, que de verdad es que sois lo mejor del mundo. Y por otra parte también os quería dar las gracias porque también os las merecéis por haber participado de tal manera en el vídeo en el que os hablaba de literatura española, que os pregunté qué libros queréis que leyera, a ver si os animáis a participar, y la verdad que participasteis muchos, y ahora vais a ver qué libros he leído a lo largo de este mes de literatura española, porque ya os digo que si visteis aquel vídeo sabréis que este mes se lo dediqué a nuestros autores españoles. Intenté hacer una selección un poco ecléctica, no solo de clásicos, no solo de autores contemporáneos, sino que hubiera un poquitín de todo. Y bueno, ahora vamos a hablar de esos libros que he leído y también vamos a hablar de un manga, porque solo he leído un manga durante este mes, no he leído ningún cómic más ni nada, pero bueno, ha sido 10 tomazos de manga, así que bueno, eso lo hablaremos al final del vídeo. Así que venga, después de eso, mis 1000 millones de gracias por vuestra participación y comentarios, vamos a empezar. Lo primero que leí, sorprendentemente no estaba en aquel vídeo en el que os hacía sugerencias de lo que iba a leer este mes, pero tenía que leerlo porque parecía el destino que me llegaba en estos momentos. Se trata de este librito, de este cuadernillo que se llama Algo más que sombras, la otra generación del 27. Es un cuadernillo, ya veis, hecho un poco a mano, así muy sencillo, pero muy bien hecho, y me lo acercó una chica que yo no conocía, me escribió un email y me dijo que ella y una amiga estaban haciendo, bueno, pues tenían este proyecto en el que querían, pues, hacer más visibles a mujeres dentro de la literatura y que estaban un poco olvidadas. Me pareció un proyecto tan interesante, que podía dar fruto a cosas tan chulas, que bueno, sin duda le dije que me interesaba muchísimo este primer librito que iban a publicar o que estaban publicando. Tiene un blog muy interesante y también tienen un Twitter que usan bastante, entonces os dejo los dos enlaces abajo para que os paséis por ahí, porque de verdad que es un proyecto que a ver, está empezando pero puede traer cosas muy interesantes. Hablando del librito, este es un poemario, realmente son todo poemas, lo cual quizá os sorprenda porque yo, ya sabéis que no es lo mío lo de la poesía, lo he intentado varias veces y no acabo de cogerle el punto. Pero me ha gustado mucho esta recolección de poemas de autoras de la generación del 27, porque la verdad es que son concisas, directas y hay algunas realmente bonitas. Como veis tengo apuntadas algunas que me han impactado especialmente y que creo que voy a releer en más de una ocasión. Lo más interesante para mí es que he descubierto autoras que no conocía ni de nombre, ni de oídas, ni de nada. Todos hemos estudiado en el instituto, al menos en España, hemos estudiado la generación del 27, yo tengo ese libro mítico de antología poética del 27 que estudiamos todos, y no hay ni una sola mujer, ni una sola en ese libro que estuve revisando hace poco, y es una pena porque es que al final consiguen que las olvidemos, que no las estudiemos, que no existan estas autoras, es realmente como si no existieran. Me gusta ver que hay gente que se implica y se interesa por realmente cambiar las cosas y descubrir nuestras autoras que al final la historia ha borrado simplemente por ser mujeres, porque no es que no tuvieran la misma importancia ni la misma calidad de sus obras que los hombres de esa época. A mí me gustó mucho la introducción que hacen ellas en este librito, en el que nos instan a que nos comprometamos con la lectura, que no solo leamos por intereses o por aburrimiento o por simplemente distraernos, sino que nos comprometamos porque es importante como lectores también. Y es algo que creo que no había pensado mucho y me ha hecho reflexionar bastante, y tienen razón, o sea, tienen toda la razón del mundo. Y nada, que bueno, me ha parecido una idea genial, me ha gustado mucho el librito, me han gustado las poesías, lo cual es como, me siento realizada porque es algo que me cuesta mucho a mí y bueno, genial. Y ahora sí vamos a ir con los libros que os dije que iba a leer seguro. Uno de ellos era Luciérnagas, de Ana María Matute, y este es un libro que tenía muchas ganas de leer porque quería ya estrenarme con Ana María Matute, ya. Y ahora, bueno, tengo ganas de leer Paraíso Inhabitado, que es un libro que me recomendáis muchísimo, y alguno más. La serie está ambientada en plena guerra civil y para mí ha sido interesante porque lo leí justo después de Nada
Y era un poco, también está ambientado en Barcelona y me sentía un poco como en los años anteriores a Nada. Es como una precuela de Nada en mi cerebro. Nos sitúa en la vida de esta familia acomodada, de burguesía barcelonesa típica. Está contado todo desde un punto de vista muy intimista, desde nuestra protagonista, que es una adolescente que está viendo cómo su vida cambia por completo, porque pasa de esas comodidades, aunque no vida realmente plena, pero de muchas comodidades, a la guerra civil, al hambre, al miedo, a bueno, un montón de situaciones trágicas que pasan en su vida. Y está contado, ya os digo, la primera parte del libro, la primera mitad, de una manera tan poética, tan sutil, tan bonita. Yo me metí tantísimo en la historia, me estaba gustando tanto. Desgraciadamente, a la mitad del libro entran a formar parte otros personajes y empiezan a tomar protagonismo que no me gustaban tanto. Nos da la otra visión de esas personas que siempre han sido pobres, que no han tenido oportunidades, que ven en la guerra civil la solución casi a sus problemas y cómo todo eso se trunca hacia el final. Pero los personajes no me gustaron. Me costó mucho, no sé, comprender a los personajes porque eran personajes muy oscuros, muy desagradables y con los que no congenié en absoluto. Aparte se establece una relación entre la protagonista y uno de estos chicos que tampoco me la creí mucho, me pareció un poco ya exagerada, que dejaba de ser sutil. Un libro interesante, que me gustó, que sobre todo me ha gustado muchísimo la manera en la que está escrito y por eso quiero leer más de esta autora, pero que ya digo, me decepcionó un poco por lo que me estaba gustando al principio. Después me leí La séptima vida de Caspar Schwartz, que es una novela que creo que está publicada en catalán primero y publicó ahora Astro Rey en castellano. Y la verdad es que ya sabéis que me encanta esta editorial, me encanta la edición, que es tan peculiar y llena de fotografías y de dibujos y con estos dos colores tipo La historia interminable. No sé, es una edición súper bonita y cuidada, como siempre. Y lo que es la historia me pareció muy interesante porque es un falso documental. Nos cuenta la vida de Caspar Schwartz desde que nace hasta que supuestamente muere. Y me pareció un libro muy curioso y original, aunque creo que está un poco desaprovechado el hecho de que, no sé, al final es un personaje que vive a lo largo de todo el siglo XX, que asiste a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y son, no sé, a grandes momentos de la historia y creo que podían haber aprovechado más y contarnos más sobre esas épocas. Y en realidad en el libro pasa muy de puntillas porque lo importante es contarnos la vida de este personaje. Cambio de vida no sé cuántas veces, que es un estafador, puro engaño y bueno, que eso es un misterio para todos. Realmente me pareció un libro muy interesante, distinto de lo que suelo leer. Me gusta esa manera que tiene de estar contado realmente como si fuera un documental, haciendo referencia a las fotos que tienen, a lo que podría ser, a extractos de cartas. No sé, es curioso y ya veis, un libro diferente. Después me leí el tercer libro que tenía como obligatorio durante este mes, Señora de Rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes. Es un libro que a mí personalmente me emocionó muchísimo, que se me saltaron las lágrimas cuando lo estaba leyendo. El libro está contado a modo de monólogo y un pintor nos va narrando cómo fue la vida de su esposa y sus últimos años y cómo se conocieron, y en realidad es una especie de homenaje a eso, a su mujer que falleció recientemente. Todo esto se lo va contando el pintor a su hija, que estuvo en la cárcel por temas políticos, porque el libro está ambientado en el franquismo, y eso me pareció también súper interesante. También aparecen esos rasgos de la represión política y bueno, pero bueno, a mí lo que me maravilló fue esa manera que tiene de escribir Delibes, de cómo describe el cariño que sentía este hombre por su mujer y ella por él. No sé, está escrito de una manera muy sencilla, muy directa, no es nada, no sé, no está llena de florituras, sino al contrario. Pero es lo que hace que quizá que te llegue más, que te lo creas, que es que veas a ese señor enamorado completamente de su esposa. Entendían a la perfección que no necesitaban hablar ya. No sé, es precioso, es un libro, ya veis, muy finito, pero que a mí me gustó mucho y me caló hondo. Así hablemos de los libros que votasteis. El que sacó más votos fue La Tribuna, del Team Pardo Bazán, que muy bien, porque la verdad que tenía muchas ganas de estrenarme con esta autora. Está ambientado en La Coruña, con el nombre de Marineda que le da la autora, pero bueno, es La Coruña y nos cuenta esos años anteriores o meses anteriores a la llegada de la Primera República. Nuestra protagonista es Amparo, que es una joven que entra a trabajar en una fábrica como cigarrera y bueno, a raíz de ahí comienza a meterse cada vez más en temas políticos y a hablar más por los derechos de sus compañeras y de la clase obrera, ¿no?
Me pareció un libro, ya digo, interesantísimo. Es uno de los primeros libros que nos hablan de eso, desde el punto de vista de una mujer obrera. Es un libro que a mí me pareció sorprendentemente feminista, sorprendentemente reivindicativo para el momento en el que estaba hecho y con el que aprendes sobre historia, sobre nuestro pasado. Me pareció muy muy interesante. Es muy cortito, es cierto que al principio se hace un poquitín pesado, pero pasado un punto, cuando empieza para trabajar como cigarrera ya en la fábrica, ahí al menos a mí me absorbió por completo y no pude parar de leer hasta el final. Los otros dos libros que ganaron las votaciones en este orden fueron La sangre de los libros, que tuvo también muchísimos votos, y luego Tangerina. Me quedaron por leer el de La lluvia amarilla, que la pobre no la votó casi nadie, y el de Gontrodo, que es una pena porque tuve que devolverlo a la biblio y me quedé con las ganas, que lo leeré más adelante. Pero bueno, no dio tiempo para más. Decepción porque, bueno, la verdad es que yo no me esperaba algo así en La sangre de los libros. Ya sabéis que a mí me gusta mucho Posteguillo en sus novelas históricas sobre Roma. Me he leído la primera trilogía y de la segunda me falta solo el último libro y me encantan, me lo paso genial, creo que es un gran narrador, pero creo que este tipo de formatos no le favorece mucho. Ha contado pues a modo de pequeños relatos sobre la vida de diferentes autores, te cuentan como anécdotas en la vida así curiosas de muchos autores muy conocidos todos, especialmente las que estaban ambientadas en España y con autores españoles, que fueron también las que más me sorprendieron y más me gustaron. Pero es que cuando llegué a Charlotte Bronte, porque hay un capítulo que está dedicado a Charlotte Bronte, y lo habréis visto los que me sigáis por Goodreads, porque lo puse por allí bastante indignada, es que me di cuenta de que había cometido varios errores súper básicos de documentación con esa historia, y me pareció tan mal porque, digo, es que Charlotte Bronte es la única autora que conozco en profundidad, entre comillas, bueno, que he leído ya una biografía, todos sus libros y la conozco un poco más. Y te he pillado en dos cosas súper básicas, que si queréis saberlas, básicamente, bueno, para empezar, pues Posteguillo se mete con Elizabeth Gaskell. Ahí ya, o sea, ya no. Es que luego dice que Charlotte Bronte estaba muy deprimida porque se habían muerto todos sus hermanos, no había conseguido publicar ninguno de sus libros porque nadie los quería. ¡Error! Vamos a ver, ya había publicado Jane Eyre, ya había sido un éxito. Por ahí mal. Luego por encima dice que todo ese sufrimiento lo volcó en Jane Eyre. Cosa que no, porque según él escribió Jane Eyre mientras estaban muriéndose aquel año que murieron todos sus hermanos, pero no fue así, sino que el libro que estaba escribiendo era Shirley. No sé, o sea, eso es tan básico como ir a la Wikipedia y ver las fechas y ver que no encaja. Entonces, bueno, aparte que ya os digo que da una visión tan personal de lo que él cree que son las cosas, de que al final te pone en contra o a favor de un autor por esa opinión subjetiva que tiene él. No me gustó eso. Así que, en fin, sigue pareciéndome un libro entretenido, pero que no sé, que me decepcionó. La gracia está en sacar anécdotas originales, pero sobre todo documentadas. O sea, a mí me parece lo más básico. Así que bueno, desde luego volveré a leer a Posteguillo, pero sus libros de historia romana, que sé que es lo que controla, porque el de Frankenstein no lo pienso leer. El último libro que leí fue Tangerina, de Javier Valenzuela. Es un libro que me dejó mi madre, que a ella le encantó, y es un poco de misterio, y bueno, no me gustó mucho tampoco. Tengo que decir que lo que es la ambientación me encantó porque está ambientado en Tánger y está contado en dos tiempos. Nuestro protagonista está viviendo justo pues, tras los 2000, tras la caída de las Torres Gemelas, y también nos va contando la historia de sus padres, que son más o menos los años 50 en Tánger, en el Tánger internacional. Entonces eso me encantó esa visión que da de Marruecos y de Tánger y cómo cambiaron las cosas y bueno, nunca había leído ningún libro ambientado ahí y me pareció súper interesante, sobre todo también el de los años 50, que reúne pues todos esos artistas, escritores, habla de muchos autores reales, hace referencia a eso, a varias personalidades de la época muy interesantes, pero la historia en sí no me dijo nada. El protagonista es un profesor universitario que bueno, al que visita un amigo desde España y bueno, lo retienen porque lo acusan de haber abusado de una trabajadora de un hotel o algo así, que era todo falso. Y bueno, es como que empieza a desenmascarar una especie de trama ahí política. Igual son cosas mías, que no es mi género predilecto, me encanta salirme de mi zona de confort, pero en este caso no me ha salido bien. A ver, sin más, la primera parte la leí más atenta, bien es verdad que de la mitad al final me lo leí casi en diagonal porque no me apetecía, no me importaba realmente que fuera a pasar.
Así que bueno, os lo recomiendo si os interesa una ambientación súper interesante en Tánger o el thriller así más político. Os puede gustar quizá. Son todos los libros que leí a lo largo de este mes. Ya veis que han sido un montón al final. O sea, la verdad es que me dieron tiempo a leer bastantes más de los que pensaba. Ha habido de todo y estoy súper contenta porque creo que me he reconciliado de verdad con la literatura española de una vez por todas. Bueno, vamos a hablar entonces del cómic o del manga más bien que he leído este mes, que ha sido muchísimo. Con estos 10 tomos. Y bueno, este es un manga que tenía en mi estantería desde hace unos meses, que me compré de saldo. Yo conocí a través del anime, porque el anime es uno de mis animes preferidos. El caso es que Mushishi, el manga, me ha gustado muchísimo. Creo que sigue gustándome más el anime, increíblemente, a pesar de ser una adaptación, porque tiene el plus de la música maravillosa que tiene, esa animación perfecta y está increíblemente bien adaptado. Las historias están a la perfección adaptadas. Pero aún así, vamos, me ha encantado volver a ver estas historias. Nos cuenta este maestro de insectos, que es Ginko, maestro de insectos o Mushishi, que es una persona que se dedica a vagar por todo Japón estudiando estos insectos, seres fantásticos que son una especie de plantas, hongos, seres microscópicos que solo algunas personas pueden ver y que en interacción con la gente puede crearles determinadas enfermedades o puede crear situaciones paranormales. Entonces él va pues estudiando estos casos, intentando ayudar a la gente, buscando remedios, y son todas historias cortitas, normalmente muy melancólicas, bastante dramáticas porque las hay con finales terribles, pero también las hay divertidas, con finales esperanzadores, hay un poco de todo. Y son historias increíblemente originales. A mí no me suelen gustar las historias autoconclusivas, pero estas me han gustado todas, me parecen geniales. No he leído nada igual, de verdad. Seguramente no le gusta a todo el mundo, es un manga también dedicado a los adultos. A veces tiene toques así de terror, de misterio y mucha mitología japonesa. Nos cuenta muchas historias, retazos del pasado, como de cuento popular de allí de Japón. Os voy a dejar también en la cajita de información la entrada que hice en el blog sobre este manga por si tenéis interés de saber algo más, y nada, que lo recomiendo un montón. Espero que os haya gustado el vídeo, que me comentéis si os interesan estos libros y este manga de los que he hablado. Nos vemos pronto y adiós.